Listo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este quinto foro de educación política y conflicto en América Latina, el cual se está en el marco del curso de experiencias educativas y pedagógicas de paz en el aula de la licenciatura en Ciencias Sociales. Este evento lo realizamos en articulación con la licenciatura en Ciencias Sociales, el Centro de Investigación Social María Teresa Cortés y los grupos de investigación IPES e Insurgentes. El propósito de este foro ha sido articular el aula de clase como un espacio de diálogo latinoamericano acerca de experiencias pedagógicas. A veces nos dicen o nos terminan sembrando la idea de la imposibilidad, pero maestros y maestras como la que tenemos hoy invitado en este espacio nos demuestran que precisamente la imposibilidad se logra romper con el compromiso y con el trabajo posicionado y reconocido de los estudiantes y las estudiantes en nuestra aula de clase. En ese sentido, hoy 24 de marzo, además que es una fecha conmemorativa muy importante, ¿no? Y que no quiero que pasemos de vista la fecha conmemorativa que es el día de hoy. Hoy 24 de marzo se cumplen 50 años del fin de la dictadura. Una sentencia fue fundamental en ese momento. Nunca más dictadura, nunca más fascismo, nunca más la derecha quitando nuestros derechos en los territorios. Memoria, verdad y justicia fue lo que en Argentina hace 50 años se enmarcó. Esta conmemoración hoy en las diferentes plazas en Argentina se hace en conmemoración a unas mujeres que demostraron precisamente la valentía de la memoria, de la verdad y la justicia, que son las abuelas y las madres de la Plaza de Mayo. Todos somos nietos, nietas, hijos e hijas de ellas, porque ellas nos enseñaron el valor de la verdad y de la lucha por la memoria. Hoy también este espacio es conmemorativo en ese sentido. Tenemos en esa línea, entonces, la invitación al profesor César Pulga. El profesor César Pulga es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, es magíster en docencia de la Universidad de La Salle y actualmente se encuentra finalizando su doctorado en educación en la Universidad Distrital. Es referente para Colombia de la Casa Ana Frank y líder del semillero escolar Memorias Barriales. Pertenece al grupo de investigación insurgentes de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Educación. Y pues es un gusto tener al profe hoy con nosotros hablando de esa experiencia de memoria viva que viene trabajando en el aula de clase con jóvenes, con niños, con niñas y que termina siendo una inspiración para el trabajo que desarrollamos en la formación de maestros. Profe César, bienvenido a este quinto foro y muchas gracias por aceptar la invitación en este espacio. Profe Julio, muchísimas gracias por la invitación. Me siento contento, honrado y con una gran responsabilidad por lo que usted acaba de nombrar. De hecho, parte de lo que vamos a charlar tiene mucho que ver con eso que usted acaba de nombrar. Hoy 24 de marzo, digamos que no es un día conmemorativo únicamente para Argentina, sino para toda Latinoamérica, para todos nosotros los que nos pensamos desde el sur y que queremos que esto no pase al olvido, o más bien a ese olvido cómplice que lo que hace más allá de activarnos es paralizarnos como movimiento social. Así que estoy muy contento, muy agradecido por estar aquí y bueno, esperemos que nos vaya bien. A mí me gustaría invitarlos, no sé si esté dentro de la metodología del trabajo de hoy, pero a mí sí me gustaría invitarlos a que hiciéramos esto más que una ponencia, como una charla. Toda vez que alguien sienta que quiere que nos detengamos algunos segundos sobre algún punto en específico, con mucho gusto quiero invitarlo a que lo haga, que nos interpele y que charlemos, porque finalmente mucho de lo que se trata de memoria es lo que tiene que ver con la construcción colectiva de la intersubjetividad y esas posibilidades que encontramos. Así que si no es en debate, no tiene ningún sentido. Entonces usted me dirá, profe, ¿qué hago? ¿Empiezo o comienzo a compartir pantalla entonces? Sí, sí, profe. Comencemos a compartir pantalla. Aquí cada uno de los chicos y las chicas están muy atentos y atentas y precisamente en el momento que haya que parar, le hacemos una señal ahí para parar y conversar o profundizar sobre algún tema.
Listo, no sé si ahí ya estoy compartiendo pantalla, profe. ¿Me escucha, profe? Sí, perfecto, perfecto. ¿Está viéndose mi pantalla? No sé si se esté viendo pantalla. Sí, sí, se ve en pantalla. Bueno, listo. Bien, entonces, digamos que esta presentación tiene eh, un objetivo y es la de presentar un trabajo que se ha venido realizando. Este año se van a completar ya 11 años de ese trabajo que se ha venido realizando en una escuela pública de la ciudad de Bogotá, en una zona céntrica conocida como la localidad 16 de Puente Aranda, en un colegio que se llama Sorrento. ¿Sí? Digamos que ese es como el contexto geográfico que me permite ubicar esta presentación que se llamó Memorias Vivas, la importancia del pasado reciente y las pedagogías de la memoria. En ese sentido, digamos que yo quiero iniciar desde un contexto mundial y miren, si ustedes se fijan aquí, también aparece Argentina y Argentina y Alemania se convierten como en lugares referentes para lo que queremos hablar hoy. Sucede que lo primero es como comenzar definiendo teóricamente a qué hacemos referencia cuando hablamos de la memoria. Porque claro, es muy fácil llegar a confundirse, porque usualmente entendemos el uso de la memoria, o más bien el ejercicio de hacer memoria, como un ejercicio individual. ¿Eso qué quiere decir? Como la capacidad que tenemos de recordar sucesos que acontecieron en nuestra vida y que pues solo tienen que ver con nuestra vida. Sin embargo, luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que sucedió con pues el nacionalsocialismo y toda esta avanzada que tuvo Hitler sobre Alemania, pues entran algunos pensadores a debatirse qué es el uso de la memoria. Y es que el uso de la memoria en este contexto deja de ser un ejercicio que se hace de manera individual para convertirse en un ejercicio que hasta ese momento comenzamos a entenderlo como un ejercicio de colectivización. A partir de ello comenzamos a hablar de la memoria. Digamos que mi trabajo usualmente se ha basado en los aportes que hizo Paul Ricoeur en algunos de sus textos, donde nos dice, venga, espérese, hacer memoria no corresponde únicamente a lo que yo creo o a lo que yo significo desde mi individualidad, sino que existen muchas individualidades que pueden a mí permitirme recordar de una manera colectiva. Entonces ahí viene como lo que diría Ricoeur como una primera teoría. ¿Cómo es posible que nosotros recordemos sucesos del pasado si los podemos recordar de manera colectiva? Quiere decir que no necesariamente tuve yo que estar allí para poderlos vivir. Y claro, ahí es muy importante que comencemos a entender que nosotros como sociedad, y aquí entra otro autor que se llama Maurice Holbach, y Maurice Holbach dice, es que nosotros podemos recordar desde los marcos sociales. Nosotros, cada uno vive, habita en un ecosistema, digo lo ecosistema, pero pues, lo que dice Holbach es un marco social, y es un marco social de memoria. Es un marco social de memoria que se determina a partir de los roles que yo ejerzo, ya sea como padre, como profesor, pero sobre todo como ciudadano. En ese orden de ideas, autores como Ricoeur, como Walter Benjamin y como muchos otros comienzan a preguntarse sobre la importancia de recordar, porque parten de un hecho. Hay muchas voces que son silenciadas cuando se están comenzando a construir las significaciones del pasado desde la oficialidad, ¿sí? Y recordemos que Alemania duró por lo menos 4 décadas en negacionismo, en donde aunque habían movimientos
en donde se hablaba sobre las formas en que se recordaba, no se colectivizaba, o más bien no se oficializaba. Eso pone en la mesa un primer aspecto que es importante, y es que siempre va a existir una puja entre las memorias colectivas y las memorias que van emergiendo, y usualmente emergen de la subjetividad, de lo que cada uno de nosotros piensa. Es así como es muy importante comenzar a escucharnos desde lo que estamos cada uno de nuestro lugar de enunciación, entendiendo lo que es la vida, ¿sí? Eso se llama, en Riquer, es el reconocimiento por las polifonías. Y entonces aquí yo, por ejemplo, me quiero ir a los Juegos de Berlín de 1930, aunque yo estoy intentando llegar a ciertos lugares, ciertos momentos emblemáticos, pero digamos que es capricho mío hacerlo, ¿sí? Y es capricho mío que en este momento, por ejemplo, yo los quiera ubicar en 1939 en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Berlín. ¿Por qué? Quiero decir con esto que la memoria no es buena o mala per se. La memoria simplemente está allí instalada, y son esos usos que nosotros hagamos, o que los lugares homogenizantes hagan. Esos usos son los que van a determinar a qué van a favorecer y a qué van a silenciar. Porque aquí tengo que detenerme un poquito, porque hacer memoria es necesariamente olvidar. Y puede que suene también como contradictorio, pero claro que sí, hacer memoria es hacer una selección de sucesos, pero en esa selección o en esa discriminación estoy yo llevándome a olvidar otros que ya sucedieron, ¿sí? Por lo tanto, hacer memoria es olvidar necesariamente. Hay un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso. Para quienes no conocen de qué va el cuento, palabras más, palabras menos, Funes es un hombre que sufre un accidente, y a la hora de comenzar a recordar, y esta afectación lo que le ocasiona es que él comience a recordar, y comienza a recordar con tal detalle y con tal fidelidad, que vivir la vida se le convierte en algo imposible, porque recordar un día le va a tomar un día, ¿sí? Entonces, él vivió, y recordar ese día que ya sucedió le va a tomar otro día. Y entonces, lo que hace Borges con este cuento es recordarnos, o más bien, poner sobre la mesa el hecho de que olvidar es necesario a la hora de recordar. Pero hay que tener mucho cuidado en la selección de las cosas que hagamos de lo que se recuerda, porque esas están en función de exaltar, resaltar o dejar ver algunas cosas, y otras que no. En ese orden de idea, Paul Ricoeur dice: existe una memoria manipulada que se pone al servicio de la voluntad de poder, una memoria forzada que se convierte en una ideología del recuerdo. Y pongo la foto de Berlín 39 porque estos momentos emblemáticos, estos momentos en donde los ojos del mundo se ponen sobre un lugar como lo son los Juegos Olímpicos, son momentos fundamentales para darle lugar y para darle sentido a unas virtudes que posee una nación, y dejando en la sombra aquellas cosas que podrían estar pasando. Pues para el 39 estamos en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, y lo que se necesita en este momento es exaltar a la Alemania nazi como una nación pujante, una nación de libertades, una nación que además de todo se quiere consolidar como superior. Pero, regresando a nuestro mapa, pues también vamos al Cono Sur. Hay una autora que se llama Elizabeth Jennings, que ella dice: venga, la memoria que nos enuncia Ricoeur es muy importante, y para nosotros también lo va a ser. Y va a ser reconocida desde Elizabeth Jennings como la memoria del pasado reciente. Y la memoria del pasado reciente, ¿qué es cómo nos fijamos sobre aquellos sucesos que podemos contar y que podemos narrar y que son recientes a nosotros, y que la oficialidad no se ha dado la tarea de narrar, o no se ha dado la tarea de narrar desde las polifonías que nombraba Paul Ricoeur. Es por eso que
ahora quiero poner eh, el, el Mundial de Fútbol de Argentina, donde aquí aparece Jorge Rafael Videla, cuando ellos están recibiendo la Copa Mundo. Quiero contarles que cuando inicia el Mundial, en el discurso inaugural que se da en el estadio del Monumental, en la ciudad de Buenos Aires, solo a unas cuadras de allí estaba el SMAT. El nombre es bastante curioso porque para nosotros también el SMAT tiene un significado. Pero el SMAT es como ese centro de fuerzas de la... No recuerdo bien la sigla, pero como el centro de fuerzas donde se conglomeran militares de la Marina. Pero es que lo importante de esto es que este sitio es importante en el sentido de que en el mismo momento en que Videla está haciendo el discurso inaugural del Mundial, donde está exaltando a también Argentina como un lugar que también es libre, que también busca la democracia, que también valores, además que él dice los valores de Dios, pues a estas 3 cuadras donde está el SMAT, pues hay un centro donde se están pues llevando a todos los detenidos, los desaparecidos y donde son torturados. Entonces miren cómo también aquí se está utilizando un evento mundial como para comenzar a generar como una idea, una imagen de mundo, al mundo, de que somos una nación que está en su mejor momento. Y esto pues ya me lleva a tomar en cuenta lo que dice el profe Julio sobre lo que significa el 24 de marzo de 1976, cuando hoy se está conmemorando en Argentina los 50 años de esta dictadura de Jorge Rafael Videla, y donde comienzan a ejercerse todas estas violencias de Estado, ellos llaman cívico-militar, pero que todas estas violencias de Estado que coactan lugares de poder, uno, segundo, silencian personas que tienen cosas que decir y que protestar, pero tercero, muestran la selección de la que estábamos hablando, de esa selección de memorias, ¿sí? Y ayer estaba yo mirando en redes sociales y me di cuenta de una cosa bellísima que sucedió ayer. Dice así, el diario La Capital dice: así quedó reflejado el cruce simbólico entre dos figuras centrales de la cultura nacional argentina. Por un lado, el referente indiscutido del rock, por el otro, Perny, artista que supo retratar con potencia estética y compromiso social las tensiones de su tiempo, realizada en el 34. La obra se llama Manifestación y representa una protesta de trabajadores en un contexto de crisis, y con los años se convirtió en una imagen icónica del arte latinoamericano. Pero esta fotografía sucedió ayer. Ayer, cuando todos los argentinos se están preguntando y están volviendo a decir nunca más. Referentes importantes y que no son mediáticos, como son Charly García, que de hecho a partir de su arte hizo resistencia en la época de dictadura. De hecho, fue de los pocos artistas que no abandonó Argentina y sí comenzó a hacer un ejercicio bien importante de resistencia simbólica. Pues miren lo que sucede, mostrando así que hay formas de resistencia estético-creativas como lo son simplemente una fotografía, mostrando para que el día de hoy 24, hoy martes 24, en el país de Argentina, pues hombre, se diga: aquí estamos, manifestamos y reconocemos también un gobierno que está en tránsito, que está desconociendo las demandas de los trabajadores, cuando todas las reformas económicas que se están haciendo en este momento van en detrimento de sus ciudadanos. Es así que quiero poner tres contextos. Esta fotografía, esta imagen del mapa mundial, la quiero poner en contexto con estas 3 fotografías. De izquierda a derecha, la primera fotografía, Colegio Sorrento de la ciudad de Bogotá, localidad 10,
a la derecha está niños que pues hacen reverencia a un líder que consideraron un líder supremo. ¿Por qué? Porque aquí la primera pregunta que surge es, ¿y qué tendrá que ver un lugar tan alejado? ¿Qué tendrá que ver un contexto tan diferente como el alemán, el argentino y el de una escuela pública en la ciudad de Bogotá en pleno 2026? Pues tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver y eso es lo que nos trae hoy a preguntarnos por qué hablar de la memoria del pasado reciente. No solo tiene que ver con un tema de contextos mundiales, sino que además tiene el deber de crear una identidad narrativa, diría Riquelme, una identidad narrativa en quienes estamos caminando las calles de una ciudad que aparentemente no tiene nada que ver. El Distrito Capital, Bogotá, Colombia, para el año 2019 tenía más o menos unos 68.000 estudiantes víctimas del conflicto armado que aparecían en el registro único de víctimas. Y este número ha venido creciendo. Para el 2023, para el 31 de marzo del 2023, hace 3 años, seguía dando. Mi localidad de Puente Aranda, que es donde yo estoy, hay un número de 1.643 estudiantes. Para el 2023, la localidad de Puente Aranda tenía 6.623. Es decir, la cifra, diferente a lo que estamos pensando nosotros, no disminuye, aumenta el tema de desplazamiento forzado, aumenta el tema de víctimas en el marco del conflicto armado y aumenta la necesidad de hablar de esto. Esa es la razón por la que en el año 2015 Memorias Barriales toma forma en esta dinámica de aula que hemos venido desarrollando. Durante estos casi 11 años hemos tenido una cantidad gigante de intervenciones, de desplazamientos, de presentaciones, de reflexiones, de publicaciones, pero me voy a detener en solo algunas de ellas para darles a entender de qué va Memorias Barriales. Memorias Barriales es un semillero de investigación que trabaja en la construcción de memoria histórica en la escuela con el objetivo de buscar la verdad y la no repetición. Voy a ir mostrando, presentando cosas que hemos hecho con algunos de los chicos. Lo primero es que Memorias Barriales no es un proyecto que esté atravesada por las dinámicas tradicionales del aula. Dinámicas tradicionales del aula como primero, como la intención de horizontalidad. Lo primero es eso, la intención de horizontalidad está presente en tanto todo lo que se narra en estos encuentros de memorias barriales es tan importante sin importar de quién procedan. Es decir, la imagen de profesor, estoy constantemente en esa puja, desaparece. Más aparece la imagen de un mediador, de un dinamizador, de situaciones que nos lleven a la reflexión sobre la memoria del pasado reciente. Es por eso que nosotros intentamos crear escenarios escolares que permitan relaciones horizontales y partir de la construcción de sociedades democráticas. Y los círculos de palabra que buscan esa horizontalidad son la forma en que esta identidad narrativa se comienza a construir. ¿Eso qué quiere decir? En pocas palabras se traduce en que no todos los niños quieren estar allí, pero quienes están allí lo hacen sin la intención de conseguir una nota o una calificación. Y eso comienza a desdibujar no la evaluación, porque evaluación sí tenemos, pero no es primero una evaluación punitiva y segundo no es una evaluación que propenda por calificar, es decir, no hay alguien calificable en estos espacios, más hay gente que está evaluándose en tanto comienza a reflexionar cuáles son las implicaciones del trabajo que está haciendo, cuáles son sus beneficios y cuáles son los aportes
y aquí desde aquí ya estamos comenzando a construir un lugar político y un lugar de enunciación desde los chicos. Estas fotografías que estamos viendo son del año pasado, estuvimos en el colegio INEM de Kennedy, y los chicos llevaron en su momento mapas de Colombia y comenzaban a entregárselo a los otros compañeros y cada uno de ellos comenzaba a decir de qué lugar procedían y comenzaban a contar sus historias de vida, porque las historias de vida, o más bien el método epistolar aquí es muy importante, simplemente que lo vamos trabajando de diferentes maneras. Nosotros en Memorias Barriales, aquí ya voy a entrar, no, espere, voy a hacer una pausa en la presentación y quiero mostrarles, espérense, y quiero mostrarles algunas cosas que hemos venido haciendo nosotros en Memorias Barriales. Ojo, primera cosa que hay que decir, Memorias Barriales comienza como un proyecto en primaria, y como es un proyecto de primaria, es un lugar donde se habla sobre lo que no se puede hablar con niños, es decir, lo inefable. La primera pregunta es, ¿cómo se habla con niños de situaciones tan traumáticas como una masacre, como la desaparición o como el desplazamiento forzado? Bueno, eso es algo que hemos venido desarrollando. Les voy a mostrar, por favor, díganme si se escucha el audio, ojalá sí. No, César, no se escucha el audio. No. A ver, entonces voy a intentar dejar de compartir aquí. Y voy a intentar aquí hacerlo. A ver si así me da. Su merced, dígame si ahí se escucha. Yo creo. Yo construyo. Yo experimento. Perfecto. Yo siento. Yo hago. Yo juego. Yo escucho. Yo recuerdo. Yo narro. ¿Y tú? Queremos invitarte a que te nos unas al laboratorio de co-creación para juntos aportar a la paz y a la verdad. Inscríbete y en el link de abajito. Aquí hay que resaltar varias cosas, y es que sí ha sido muy importante para nosotros contar con el apoyo de instituciones o de organizaciones que nos han permitido a nosotros, digamos que, ir desarrollando este trabajo. Voy a dejar de compartir aquí y voy a volver a compartir la presentación. Porque para nosotros el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá ha sido un lugar donde nos hemos encontrado con otras iniciativas, con otros movimientos que tengan que ver con los usos y usos de pedagogías de las memorias. Así que sí ha sido muy valioso para nosotros. Otro de estos, digamos que de estos lugares donde nos han permitido a nosotros hacer reflexión, hacer teorización, es el IDEP. El IDEP nos permitió en el 2016 hacer una sistematización de las experiencias y nosotros comenzamos a hacer una reflexión acompañados de ellos. Y era sobre cómo hablar de lo inefable. Estos niños que ustedes vieron allí componían mayoritariamente como el cuerpo de Memorias Barriales. Obviamente, como este proceso tiene 11 años, pues no han sido pocos los niños que han pasado por el proceso, entran, van, y ha sido bastante gratificante darnos cuenta que si bien esto no les daba a ellos notas, sí les permitía algunas reflexiones que de alguna manera generan recordación y formas de vivir la vida reflexionando. En esta primera sistematización nosotros lo que hicimos fue preguntarnos sobre cómo hablar de lo inefable, y nosotros hablábamos de la pedagogía de la felicidad y la convivencia. Es decir, dice Paul Ricoeur que hay
digamos que a partir del uso de la palabra, nosotros podemos encontrarnos con el otro y desde allí permitir la hospitalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo hablo y comienzo a hablar de situaciones de dolor, estas situaciones de dolor no solo son escuchadas, sino que hay una ética de la escucha detrás de ello, en donde yo reconozco, hago ejercicio de alteridad, pero sobre todo acojo y resguardo a partir de la narración. Porque, bueno, me devuelvo un poquito, Aristóteles dice que una vida que no es narrada es una vida que no merece ser vivida. Y Riquet reconoce que toda vez que nosotros narramos nuestras afectaciones con el conflicto, nuestra relación con el dolor es una relación diferenciada. Es decir, nos comenzamos a relacionar con el dolor de manera diferente después de que yo narro. Y bueno, eso no lo dice solo Riquet, después lo dice Freud desde el psicoanálisis. Entonces, claro, generar un lugar donde podamos encontrarnos es generar lugares seguros que pueden posibilitar el resguardo y, ¿por qué no?, la felicidad y la convivencia. Entonces aquí nos estamos preguntando sobre las concepciones de paz, qué entendemos por violencia, qué entendemos por conflicto y qué entendemos por felicidad. Una de las cosas que encontrábamos allí, que más bien que volvíamos a encontrar allí, es que la ausencia de conflicto no necesariamente es encontrar escenarios para la paz. Que muchas veces cuando encontrábamos relaciones sociales en donde no había conflicto, nos dábamos cuenta que muy seguramente era porque una de las voces que se encuentra relacionada, pues que se encuentra en esa relación, en esa convivencia, pues es una voz que ha sido silenciada. Y silenciar una voz es una forma de violencia, ¿sí? Entonces, aquí encontramos otro autor que se llama Johan Galtung, que nos habla de cómo comprender el conflicto. Y es que el conflicto no es la ausencia el conflicto no es la ausencia, perdón, la paz no es la ausencia del conflicto, sino es aprender a convivir en el conflicto, aprender a encontrarnos, y Habermas lo llamaría acción comunicativa, donde nosotros podemos encontrarnos en la diferencia. Claro, ni Habermas, ni Galtung, ni Riquet se habían dado cuenta que Colombia es un contexto en el cual yo puedo correr el riesgo de que si no guardo silencio, pues me matan. Yo no puedo hablar cuando tengo un rifle en la cabeza. Y sobre todo cuando esto sucede en lugares tan alejados como lo son el Colegio Sorrento, que se encuentra en una ciudad capital, en una zona céntrica, en donde hay aparentemente ausencia del conflicto. Entonces, claro, estas reflexiones, llegamos a estas primeras reflexiones en esta publicación, pero las que siguieron fueron otras en el sentido de que seguíamos quedando cortos en cuanto a lo que acabo yo de nombrar. Las condiciones territoriales no son las mismas en todos los colegios de Colombia. Sin embargo, bueno, aquí les quiero mostrar algunos de la literatura que se usa, porque nos dimos cuenta que hay personajes como Jairo Buitrago que se hacen unos trabajos preciosísimos para hablar de situaciones del conflicto armado utilizando la metáfora, y que hacen que pueda ser posible hablar con los niños y encontrar en lo que ellos van narrando sobre lo que entienden, si hay una comprensión o no de las afectaciones. Y esto, digamos que como profesor, me generó una reflexión importante, y es: no hay que hablar del conflicto en tanto el chico no lo requiera, ¿sí? Y por eso es que yo siempre tengo que estar muy pendiente, muy atento de qué me está diciendo el chico, de estar escrutando cuáles son las comprensiones que este estudiante, este niño, esta niña está haciendo sobre lo que está pasando. Porque, por ejemplo, Eloísa y los bichos habla de una situación de desplazamiento forzado, donde ella llega a un colegio donde todos los niños son bichos raros.
y al final se da cuenta que para todos esos bichos raros, ella era en realidad el bicho raro, porque es una persona diferente que viene de territorio y que viene por condiciones que no le son. Y nos encontramos niños en el aula que decían, uy, profe, a mí me pasa algo parecido. Orof habla de la memoria ejemplarizante y él dice, no podemos convertir la memoria en otra forma de crear heridas. Simplemente la memoria literal, lo que hace es que puede perpetuar ese círculo de violencia que nosotros intentamos acabar, que nosotros intentamos romper. Y entonces vuelve la pregunta, ¿cómo tengo que hablarle a un chico? Y la forma de hablarle no es una forma acabada, es decir, lo que nosotros hicimos aquí fue lo que encontramos para el año 2016, y sin embargo esas formas de narrarse siguen replanteándose y siguen escribiéndose y siguen reflexionándose. ¿Por qué? Pues porque básicamente nosotros los profesores tenemos que reconocernos como intelectuales de la educación que se están preguntando constantemente sobre cómo se debe hacer su tarea. Después viene para el 2023 otra publicación que, como lo decía anteriormente, me permite dar pasos más adelante de lo que ya habíamos encontrado. Aquí comenzamos a preguntarnos sobre la ética de la escucha, sobre la responsabilidad que está entre encontrarla. De pronto podríamos aquí hablar de la triple mímesis en Paul Ricoeur, donde se preconfigura, configura y reconfigura la manera en que yo entiendo los contextos. Y hablamos sobre metodologías de clase, los contenidos en el aula, cómo se habla de educar en democracia y ciudadanías y cómo reconocer el pasado como la fuente que construye posibilidades de futuro. Perdón, sigo hablando de Paul Ricoeur. No soy experto en Paul Ricoeur, simplemente que mucho de lo que yo hago se ha encontrado basado en él, pero es que este loco dice una cosa bastante interesante y es que la memoria se tiene que reflexionar en función de construir horizontes de expectativa. ¿Qué es lo que yo puedo pensar sobre el mundo? ¿Cómo lo puedo yo replantear? Es por eso que cuando llegan iniciativas de otros lugares, donde nos dicen a nosotros en la escuela, y estoy seguro que en el Huila pasa igual, allá en territorio pasa igual, que llegan estos expertos grandísimos y les dicen, no, es que la manera en que tenemos que hacer es esta. Pues no, porque la forma en que se tiene que hacer es una reflexión que tiene que nacer en el profesor que está situado en un contexto y que a partir de eso puede crear procesos de agencia, ¿sí? Es usted, profe, el que se tiene que pensar cuáles son esas características de ese territorio y ese territorio, usted cómo lo está leyendo, cómo lo está escuchando, cómo lo está interpretando para que usted pueda generar el propio proceso, un proceso para recordar, para no lastimar, para crear justicia anamnética, para no revictimizar, para crear formas de reparación simbólica y finalmente para crear expectativas, horizontes de expectativas o expectativas de futuro. Y esto, digamos que era lo que más o menos estábamos recogiendo en esta publicación del 2023. Hace dos años nos volvieron a invitar para el Día de las Víctimas, el 9 de abril del 2023, nos invitaron, no, yo siempre intento llevar alguno de los chicos del semillero, y nos fuimos para el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, donde el Ministerio de Educación estaba llevando a cabo pues una transmisión en vivo, así como con toda la tecnología, y esta niña, Angie, que la recuerdo mucho, ya se graduó, ya se fue del colegio, dijo, el semillero sobre el conflicto armado me ha permitido ver que el pasado tiene que ver con mi historia, con la de mi familia, es algo que me afecta a mí porque impacta a mi país. Por eso no se pueden repetir los patrones de violencia. Entonces yo me quedaba revisando como esta cita que hace en Twitter o en X, el Ministerio de Educación, y yo decía, vea, lo que Angie está diciendo es bien importante porque ella lo que está proponiendo es esa relación entre su contexto próximo, y ella habla de mi familia,
habla de ella misma, de mi historia, pero después dice cómo impacta mi país. ¿Eso qué quiere decir? Que no, que está muy claro en ella, y ahí yo me sentí muy contento, está muy claro en ella que si bien hay una interpretación oficial del pasado, que es la oficial, la de los lugares de poder, la de hegemonía, también hay otro lugar de enunciación que es el de su propio ser. Y que unir esas dos en función de crear escenarios de paz es lo que dijo Paul Ricoeur, identidad narrativa debía construirse. O sea, la identidad narrativa es entender que mi vida tiene que ver con un contexto político nacional y que a partir de ese contexto político nacional yo tengo que replantear la forma en que se ha vivido. Entonces, claro, uno de esos chicos, un día de esos me preguntaba, profe, y quiero hacer la pregunta, dejarla acá, de pronto ustedes querrán que la discutamos, pero me decía, profe, aquí en Colombia siempre estamos peleando por quién nos gobierna y hablamos mal el que nos está gobernando y hablamos bien de unos. El pelado me decía, es que nos estamos fijando es en quiénes son, pero no nos estamos preguntando por cuál es el sentido real de país, hacia dónde debe apuntar nuestro proyecto de político del país. Y yo me quedé pensando, yo dije, claro, aquí está la identidad narrativa tensionada, porque Paul Ricoeur lo que propone básicamente es eso, es, venga, cómo ambas historias, la oficial y la que emerge de una fenomenología, cómo ambas están pujando por imponerse y cómo ellas dos nos están permitiendo a nosotros pensarnos a futuro, cómo es que nosotros podemos construir una nueva forma de entender el futuro si estamos reflexionando el pasado y el presente. Entonces esto me llamó poderosamente la atención y por eso coloco esta otra cita de Paul Ricoeur donde dice, la escucha es la forma primordial de la hospitalidad narrativa, es abrir un espacio dentro de uno mismo para que la historia del otro pueda ser contada y sobre todo recibida como una verdad humana. Entonces aquí es donde estamos humanizando el pasado. El pasado comienza a convertirse no en ese ente estático, inmóvil, sino comienza a convertirse en un agente vivo que nos está interpelando constantemente. Quiero mostrarles otro video. Profe, por favor, dígame si se escucha. No se escucha. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, voy a ver si lo puedo proyectar desde aquí. Voy a dejar de compartir aquí. Y voy a intentar aquí. ¿Se ve la pantalla, profe? Sí se ve. Este otro video porque el otro creo que no se logra escuchar. La semana de las memorias ha llegado a su ¿Se puede escuchar? Póngale que da cuenta. ¿No? Sí. Estuvimos en la exposición de las padres. Somos familiares de jóvenes que soñaban como ustedes en proyectarse, en lograr vivir con calidad, en compartir y sobre todo en gozar de derechos. La vuelta gastronómica para recorrer nuestras regiones. Exposiciones de las y los estudiantes sobre las memorias del pasado
la sociedad, con el colegio, con su familia, con un país que permitió que sucediera lo del colar. Un pelado y una chica Queremos agradecerle a docentes de colegios y universidades, funcionarios públicos del Gobierno Nacional, organizadores de desaparecidos y víctimas. Y por último, pero no menos importante, en general a padres de familia y estudiantes. Hace unos años, y este año vamos a volverlo a hacer, hicimos la Semana de las Memorias. La Semana de las Memorias fue como ese momento en el que quisimos traer víctimas del conflicto armado, esta organización ASFAES, personas desaparecidas, también vino, hizo un memorial, nos presentaron todo lo que, digamos que todo el trabajo que ellos hacían. Y la idea era ir, digamos, convirtiendo algo que no se debe hablar con niños en un tema donde se genere la pregunta. Y esas preguntas, digamos que van en función de lo que nosotros queremos ir construyendo como una memoria colectiva, y pues como ya lo hemos venido diciendo. Bueno, este video no lo pudimos ver, igual yo les voy a compartir. Bueno, aquí vienen varias cosas bastante tensas, yo no sé si las quiera mostrar. Digamos que aquí yo hablo sobre la memoria del pasado reciente como una necesidad, pero me gusta mucho que la fotografía que estoy usando aquí, que es de Juan Manuel Echavarría, que es un fotógrafo que se da la tarea de fotografiar el conflicto armado en función de las afectaciones sufridas en las escuelas. Este trabajo de Juan Manuel Echavarría nos ayuda a entender, por ejemplo, que la escuela no solo es un escenario, sino también es un lugar que es víctima. Es víctima porque no son pocas las historias en donde ha sido el lugar de reclutamiento, donde llegan grupos armados al margen de la ley a llevarse estudiantes. Por otro lado, ha sido el lugar de trinchera, porque ha sido utilizado por grupos armados para enfrentamientos. Pero ha sido también un lugar donde se han generado nuevas víctimas, porque los profesores también hemos corrido con suerte, con mala suerte, por parecer que en nuestro trabajo estamos ejerciendo una forma de adoctrinamiento, lo que algunos gobiernos y lo que algunas propuestas políticas han llamado el adoctrinamiento. Por eso yo acá lo que hago es decir que la memoria del pasado reciente es un referente del presente para la transformación del futuro, es una experiencia humana que impacta la historia de los individuos y los colectivos, que la memoria del pasado reciente sirve para la reconciliación, y ojo, porque la palabra reconciliación en Argentina es una palabra, digamos que mirada con sospecha. Aquí hago ese paréntesis, porque recordemos que Menem, cuando estuvo en la presidencia, designó la palabra reconciliación como amnistía, y eso le permitió a muchos militares responsables de las desapariciones dadas bajo el mando de Videla, como que se olvidaron, hay que olvidar y ya, no pasó. Y la memoria del pasado reciente como forma de resistencia y de reexistencia. Digamos que aquí yo lo que estoy es hablando sobre las pedagogías de la memoria, están algunos de los conceptos que trabajo, Jelin, Todorov, Riquer, autores que ya he venido nombrando. Y esto es, digamos que una apropiación del marco teórico que yo no sé si valga la pena en este momento decirlo, y sin embargo, si alguien quiere que lo charlemos, pues lo charlamos. Y aquí está, digamos que lo que le da base a esa ética de la escucha, y lo decía yo hace un momento en de la prefiguración, configuración y la reconfiguración. Narrar es importante porque me permite a mí entender un contexto, generar reflexiones sobre él, no deja hacer que el pasado tenga una significación dinámica siempre, o sea, el pasado siempre se está resignificando en nuestro presente, y finalmente nos está permitiendo a nosotros reflexiones sobre lo que debemos y no debemos dar sentido.
Y bueno, aquí algunas fotos de los chicos, aquí una foto del grupo, de los pelados. Aquí, mire, esta fotografía, no sé si detenerme aquí, cuando hicimos ese encuentro de la Semana de las Memorias, yo cuando les dije a los chicos, vamos a salir al colegio a tomar fotografías, vayan ustedes, tomen las fotografías que quieran, y llegó un chico, esto es en grado quinto, ¿no? Llega este niño en grado quinto con esta genialidad y llega y dice, mire la foto que tomé. Y esto, digamos que lo que yo les decía es, vamos a tomar fotografías que hablen sobre violencia sin ser literales, obedeciendo a lo que ya les contaba sobre todos. Es decir, no vamos a ser literales, no vamos a mostrar violencias, vamos a mostrar, vamos a usar la metáfora. Y el pelado se pilló la imagen esta del tío Sam, en donde se está reclutando gente para la guerra de Vietnam, creo que. Y se tomó una foto muy parecida tapando la cara, obviamente porque para temas de publicidad la cara de los estudiantes no debe aparecer, pero bueno, todo lo que ya conocemos sobre el uso de la imagen de niños. Y este chico sale con esta genialidad donde la regla, esto lo dice Melich cuando habla de estrategia y táctica, dice que la estrategia es la forma en que configuramos una cantidad de órdenes, una cantidad de cosas legales, y la táctica es como yo violento eso legal sin romperlo en realidad. Y esta fotografía lo muestra de una forma preciosa, porque el pelado primero trae a colación la fotografía del tío Sam, pero segundo, le pone el nombre a la semana. Póngale cuidado al cuento, y señala de una manera acusadora, tal vez un poco agresiva, pero sin lugar a dudas muy disruptiva. Entonces esto lo hizo un pelado de quinto de primaria. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos redes sociales, Facebook, tenemos una fanpage, Memorias Barriales, el año pasado entramos en Instagram, ahí tenemos otras cosas que mostrar, no tenemos Snapchat, no tenemos TikTok, no tenemos las otras, pero sí tenemos mucho que mostrar. Mi invitación, este año vamos a volver a realizar la Semana de las Memorias en el Colegio Sorrento. Mi invitación para todos los que están aquí presentes, para que se hagan partícipes, si tiene alguna propuesta que hacer, algo que mostrar, venga, en el Colegio Sorrento lo vamos a estar esperando. Queremos que hagan parte también de este proceso que estamos construyendo. Y bueno, creo que eso es a grosso modo el trabajo que estamos realizando. Profe Julio y las personas que estén aquí, no sé qué puedan decir. César, muchas gracias. En primer lugar, por tu presentación, por contarnos la experiencia. Yo creo que varios elementos para que podamos iniciar la conversa aquí. Lo primero es el enlace que estableces sobre qué tiene que ver un territorio tan aparentemente alejado como el contexto alemán, o el contexto argentino, hoy 24 de marzo, con una localidad, con un barrio, en un colegio en el distrito, ¿no? Que a veces es la pregunta que normalmente terminamos haciéndonos como profes en la escuela o en la universidad, ¿no? Y que se preguntan los estudiantes, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tienen que ver las abuelas de la Plaza de Mayo conmigo? ¿Qué tiene que ver Nuremberg conmigo? Si yo estoy aquí en mi vida y en mi parche, ¿no? Y lograr anclar eso creo que es un elemento muy importante precisamente para enlazar las disputas por la memoria, para precisamente problematizar lo que implica que la memoria es política. Y yo creo que ese es un punto muy importante que coloca sobre la mesa. La memoria no es ingenua, la memoria es un campo de disputa, porque decidimos qué recordamos, qué olvidamos y qué silenciamos. Y de ahí la importancia de esa memoria política. Y yo creo que colocas también sobre la mesa algo que mencionabas, que decían los niños y las niñas, una memoria para abrir las heridas o una memoria para imaginar otros futuros, ¿no? Yo creo que ahí está uno de los ejes centrales de esa pregunta
que nos hacemos cuando hacemos trabajo de pedagogía de la memoria en el aula de clase. Quería como colocarlo ahí sobre la mesa, un poco para ver si aquí quienes están en el salón y quienes están también a través de las redes sociales quisieran elaborar algún tipo de pregunta o comentario. ¿Por aquí hay algún interesado o interesada? ¿Tú? Tu nombre y ya la pregunta. Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Valentina Gil. Hago parte de la clase del Teach Experience. Entonces, que mira que yo, escuchándote, nos surgió la pregunta a mi compañera y a mí. El hecho de, por ejemplo, en todo el transcurso habla sobre la experiencia y sobre la memoria, pero entonces nosotros, por ejemplo, en mi perspectiva de mi formación como docente, yo me pregunté cómo evitar que la enseñanza del pasado pues reciente termine como que imponiendo una sola versión de la memoria y esa versión no abre espacio a memorias diversas. Tú lo hablabas desde memorias subjetivas, ¿no? Entonces, no sé de qué perspectiva trabajarla o pensar. O sea, nos quedó ahí. Ok. ¿Hay alguna pregunta más o vamos charlando? ¿Sí? Aquí proponen que ir charlando, entonces... Sí, buenísimo. Ya va haciendo fila aquí la otra compañera. Muy bien, bacano. A mí me parece que una de las... más bien la potencia del trabajo que se está realizando es precisamente permitir que hayan muchas memorias, que esas memorias discurran y generen tramas, y que esas tramas comiencen a configurar lo que es una memoria colectiva. ¿Qué no puede pasar? Lo que no puede pasar es, bueno, ¿qué no puede pasar? No puede pasar que haya una sola forma de narrar el pasado. Eso es lo que no puede pasar. ¿Qué no puede pasar? Que la forma en que se narra el pasado genere nuevas violencias. ¿Qué no puede pasar? Que ese pasado sea indiscutido, que no se pueda interpelar. ¿Eso qué quiere decir? Que esos no negociables le tienen que dar entrada a todas las versiones del pasado que sean posibles. Por eso hablamos de polifonías. Y hay tantas versiones de lo acontecido como personas estén dispuestas a narrar, ¿sí? Y eso, digamos que nos dice, pues digamos que muchas personas dicen, bueno, ¿y dónde está el rigor? Bueno, ¿y dónde está puede ser muy borroso lo que se hable del pasado? Bueno, y entonces todas esas subjetividades nunca nos van a llevar a nada. No significa eso. Significa que nosotros estamos en el trabajo constante de ir entendiendo cuál es la memoria colectiva que se está construyendo. ¿Y eso cómo se hace? A partir de la lectura de las narrativas, de esas propuestas estético-narrativas, de eso que se llama el litigio estético, en donde no solo se apela a lo que se narra hablando, sino a lo que se narra escribiendo, a lo que se narra observando, a lo que se narra pintando, a lo que se narra actuando, a lo que se narra fotografiando. Es decir, que nosotros nos estemos preguntando constantemente sobre cuáles son esos usos que se está haciendo del pasado, cuál es esa memoria colectiva que se está construyendo. Esa es la tarea que tenemos que hacer nosotros. Pero eso no quiere decir que tengamos que restringir o no las voces de quienes están hablando. Y yo no sé si estoy respondiendo a la pregunta de Laura, porque seguramente detecto que ella está preocupada es precisamente porque se hable mucho, y en realidad eso no es lo que nos tiene que preocupar. De que muchas personas hagan una apreciación sobre el pasado, no, eso no es lo que tiene que preocuparnos. Lo que tiene que llevarnos a nosotros es, como investigadores, a entender cuáles son las configuraciones o reconfiguraciones sobre los sentidos del pasado que se están dando, entendiendo a Riquet. Nosotros estamos llamados a pillarnos qué es lo que está pasando con lo que se dice. Esos discursos que están orbitando el mundo son los que nos tienen que interpelar a nosotros y decirnos, aquí se está generando un discurso de odio, aquí se están literalizando pasados
para generar nuevas violencias. Eso es lo que nos tiene a nosotros que estar constantemente interpelando. No han sido pocas las veces que yo me encontraba en el aula a estudiantes con pensamientos de derechas, completamente, no sé, justificando fascismos, por ejemplo. ¿Qué tengo yo que hacer como profesor? Escucharlo y entender cuál es el contexto que ha configurado en esta persona su comprensión de lo que sucedió y por qué esta persona está justificando estas situaciones. Pues para qué, pues para llegar a un diálogo con él y que en vez de que se imponga mi voz, se genere una trama discursiva que posibilite esa identidad narrativa. No sé si te ayudé, Laura. Por favor, dime si sí o si no. Que sí. Bueno, bien. Listo, hola. Hola César, mucho gusto, mi nombre es Heidi Mosquera, yo soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales y un poco en relación también a la pregunta que planteaba Laura y que tú le tocas en cuanto a las dificultades que se pueden presentar en el aula, por ejemplo, que chicos se posicionen frente a un pensamiento de derecha, pues también lo hacen desde un lugar de enunciamiento, ¿no? Y entonces en relación a eso, yo quisiera preguntarte qué desafíos has encontrado al intentar llevar estas memorias del conflicto y estas experiencias barriales en el aula, pues especialmente cuando nos enfrentamos a currículos que son tradicionales y que priorizan versiones oficiales de las instituciones, ¿no? Digamos que ahí hay una diferencia muy marcada entre la escuela pública y la escuela privada. La escuela privada, no tomas bien, no voy a hablar de la escuela, voy a hablar de la educación pública y la educación privada. La educación pública tiene la posibilidad de que le permite al docente ir construyendo los saberes y prácticas que se van a ejercer en su aula. Lo que no pasa en la educación privada. En la educación privada tú tienes que seguir un orden y una línea. Y esto permite interpelar cosas. ¿Qué riesgos hay? Mira, muchos. Yo comencé a trabajar hace unos 4 años con bachilleratos, ¿sí? Y me dieron la posibilidad, mi colegio me brindó la posibilidad de armar un trabajo referido a la memoria del pasado reciente. Entonces, cuando yo en primaria comenzaba a hacer este trabajo epistolar, donde los chicos contaban sus historias de vida, pues contaban alguna narración que íbamos llevando, pero digamos que son las comprensiones que hace un niño en primaria. Cuando llego a bachillerato e intento hacer el mismo ejercicio, me doy cuenta rápidamente y de manera muy brusca, o sea, como un golpe para mí, que muchos de esos chicos que estaban haciendo este trabajo no solo comenzaban a narrar su historia de vida, sino que muchas historias de vida estaban cargadas de violencia y en muchos casos de delito. ¿Sí? Un par de ocasiones, hasta que tuve que replantear el trabajo, un par de ocasiones en donde la persona que lo narraba entraba en una situación de crisis. Y yo no tengo las herramientas psicológicas para hacer contención a una situación de estas. Y entonces ahí es donde entra y nos dice, ojo, porque la memoria, al ser literal, puede generar nuevas afectaciones. Y yo como docente, no sé, me he encontrado con compañeros profesores que cuando entran al aula y salen de ella se sienten muy felices porque dijeron, hice una clase en donde hice llorar a los niños y yo, no, espere, ¿por qué? Porque lo que estamos generando son nuevas heridas. Y esas heridas quedan abiertas después de una clase. Y no sabemos lo que puede suceder después de una clase. No sabemos cómo un niño puede tramitar, cómo un niño o una niña va a tramitar las situaciones de dolor a las que se está enfrentando. Y eso replantea la forma en que yo estoy haciendo o estoy acudiendo a las pedagogías de la memoria. Ojo, yo tengo siempre que estar cuidando en la narrativa de la persona a la propia persona, porque puedo generar una revictimización. Ok, César, muchas gracias. No sé si te ayudé también con eso, ¿eh? Sí, y creo que es interesante que lo menciones porque nosotros estamos haciendo un ejercicio bien interesante con el curso de experiencias pedagógicas de paz en el aula y es precisamente poder pensarnos unas didácticas en la que podamos enseñar, digamos,
esos temas que son muy difíciles de abordar, y entonces es importante poder pensar de qué forma lo voy a hacer, ¿no? Porque claro, se puede escoger la temática y digamos, puede ser como muy interesante y de pronto en nuestro ejercicio como docente no tenemos, digamos, como las herramientas también un poco para pensarnos qué puede causar eso que le vamos a enseñar a los chicos, ¿no? Porque ellos tienen una lectura, otra lectura del mundo, otra lectura de sus contextos, entonces creo que también hay que tomarlo un poco con pinzas, pero ya pensarnos cómo poder enseñar estos temas que son tan difíciles y que no se cuentan casi nunca, porque pues los currículos tradicionales tienen una versión de la historia y de la memoria que pues favorece a algunos. Entonces creo que es muy interesante el ejercicio que estás haciendo con el tema de las memorias barriales, y qué interesante poderte tener en este espacio para que también puedas aportarnos en ese ejercicio que estamos haciendo en este curso. Muchas gracias. No, gracias a ti, Heidi. Lo que pasa es que este punto sí es un punto muy neurálgico y muy de las aulas, porque nos está llamando a nosotros a preguntarnos cómo hacer contención ante esas situaciones, porque podemos generar mucho daño, la responsabilidad es muy grande. Existen técnicas de psicología, vuelvo y digo, yo no soy técnico, mi esposa es técnica, pero es psicóloga, y algunas cosas me da para yo poderme servir de eso, porque hay testimonios que quieren ser contados, pero hay testimonios que no. Nosotros no podemos llevar a que esos testimonios que no quieren ser contados no se cuenten, pero aquellos testimonios que quieren ser contados tienen que ser muy cuidados en el aula, que podemos convertir el aula en una masacre narrativa, psicológica. O sea, hay que tener demasiado cuidado con eso. Yo sigo aprendiendo de eso, sigo investigando cómo hacer contenciones, ese tipo de cosas que no son para nada sencillas. César, precisamente sobre eso también en la experiencia en el aula y en la discusión que hemos tenido aquí, hablamos de la necesidad del acompañamiento psicosocial en el aula, y el acompañamiento psicosocial o la formación del acompañamiento psicosocial para maestros y para maestras. Sí. En muchos casos se asume que esto es un asunto exclusivo de la psicología, y tenemos un grave problema que, digamos, la nueva política pública en salud mental establece que se tiene que ampliar la cobertura en términos de psicología en las instituciones educativas. Pues mientras eso se implementa, hoy tenemos un psicólogo o una psicóloga para 2.000 o 3.000 estudiantes, ¿sí? Que es un poco como la tasa de relación, al menos en Huila, ¿no?, de psicólogos orientadores, lo cual no da abasto frente a muchas de las situaciones que se dan. Y si además de eso problematizamos temas que tienen que ver con los dolores, el sufrimiento social que se empieza a constituir, pues necesitamos también construir herramientas en ese aspecto. En la última clase conversábamos desde Michelinos en Vilas, precisamente de la importancia de hablar de el trauma y la educación política emocional en el marco del trauma. Cómo hablar en contextos traumáticos, ¿no?, de trauma psicosocial, de trauma cultural, y cómo plantearse una educación política emocional que pueda acompañar ese ejercicio. Entonces, muy clave lo que Heidi nos coloca aquí sobre la mesa, pero también lo que tú nos devuelves acá, precisamente que tiene que ver con ese currículo emergente, ¿no?, y que tiene que ver con la responsabilidad que como maestro tenemos en ese sentido. Yo creo que lo dices con mucha claridad. Nosotros no tenemos que obligar al llanto o al testimonio. Creo que es lo más cruel que podemos nosotros hacer, ¿no?, y morboso. Y porque además, como lo decías muy bien, se ha generado esa tendencia, y no solo con niños y con niñas, con adultos igual, ¿no? Como logré hacerlos llorar. Bueno, ¿y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con el dolor del otro, ¿no? ¿Qué hacemos frente al dolor de los demás? Que nos decía Susan Sontag en varios de sus textos, ¿no? ¿Qué hacemos ante el dolor de los otros? Y esa es una responsabilidad ético-política como maestros y maestras que tenemos allí. Aquí ya hay alguien más en fila, entonces... Sí, me quisiera como yo agregar algo, y es que esta discusión nos va a llevar a nosotros a hablar de reparaciones simbólicas, que es en realidad lo que corresponde al acto educativo. La reparación simbólica son esas formas en que colectivamente nosotros podemos comenzar a dar trámite a los dolores.
y el trámite pues es un término freudiano, pero ese trámite es el que nos puede permitir a nosotros comenzar a tener, como lo decía anteriormente, una relación diferente con el dolor. Por eso la reparación simbólica tiene que ser un propósito de la escuela. Listo. Hola, profe, buenos días. Mi nombre es Sebastián Toro. Y pues mi pregunta es la siguiente, pues usted nos hablaba que habían temas delicados que no se podrían hablar en la escuela con los niños. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos abordar con niños que han vivido el desplazamiento forzado y estos temas delicados de manera que se sientan seguros, escuchados y acompañados emocionalmente? No dije que no deban ser tocados. De hecho, siento que todos los temas deberían ser tocados en la escuela, cualquier tema. No es el qué, es el cómo, ¿sí? El método para tratarlo, por eso yo les mostraba ahorita unos libros donde hablaba, por ejemplo, de Jairo Buitrago, pero hay varios más autores, si quieren ya después les voy compartiendo. Son autores que a partir de la metáfora nos permiten a nosotros llevar a los niños ese tipo de afectaciones, ¿sí? Pero siempre esperando que sea el chico el que me pida a mí mayor información o mayor desarrollo de los temas para poderlos ir abordando. Seguramente en clase, hablando de temas de dolor, yo puedo estar hablando de cosas que pueden sobrar, y pueden sobrar porque digamos que la comprensión, el desarrollo cognitivo del estudiante, pues digamos que no lo está exigiendo. Por eso la ética de la escucha no solo se tiene que dar entre los estudiantes, sino del docente. Hay una responsabilidad directa del docente a la hora de entender qué es lo que está necesitando el estudiante, saber, conocer, darle respuesta. Claro, aquí te estoy hablando de estudiantes de primaria. Cuando ya estamos hablando de estudiantes de bachillerato, lo que se debe hablar con un sentido, bueno, en ambos casos con un sentido político, pero el sentido político es más sentido cuando estamos en bachillerato, porque estamos generando un lugar de enunciación que le permita al pelado interpelar su contexto próximo, porque está entendiendo que él es el resultado de un proceso histórico que lo está atravesando. Entonces siento yo, Sebastián, que lo que se tiene que hacer no es negar lo que se habla, sino entender la manera en que se debe hablar lo que se habla. Es el método, no es el objetivo, no lo cuestiono. Lo que hay que pensarnos es el método en que llegamos a él. Eso, profe, gracias. No, a ti, Sebastián. Yo creo que esa es una pregunta que va a estar muy recurrente, César, porque creo que es una preocupación no solamente de los maestros en formación, sino de los maestros en el aula de clase, ¿no? ¿Qué hacer con la emoción del otro, ¿no? Sí. Además porque en un país como el nuestro, en el que no ha habido tiempo para la tristeza, usando esa frase del informe del Basta Ya, ¿no? No sabemos qué hacer con las emociones del otro. Si no sabemos qué hacer con nuestras emociones, ¿qué hacemos con las emociones del otro, ¿no? En el caso también de esa problematización que tiene que hacer también el maestro, ¿no? Porque muchos profes que llegan al aula de clase también han sido víctimas o también han sido atravesados por el conflicto armado. ¿Qué hacer con esa emocionalidad? ¿Cómo hablar con los silencios y con los olvidos? Porque creo que ese es un tema muy importante. Aquí viene otra pregunta. Pero ¿qué hacer cuando también el profesor también Claro, justo, no sé si alcanzaste a escuchar allí. Sí, algo alcancé a escuchar, y es que digamos que el trabajo que hace el docente está atravesado por su propia vida, ¿sí? Es que es por eso que aquí tenemos que entender que aquí estamos dejando de hablar de contenidos. O sea, los contenidos, si bien son importantes, los contenidos están atravesando por nuestra historia personal. La experiencia de quien narra hace que exista una posición frente a lo dicho, ¿sí?
Mire, yo tengo compañeros profesores siendo víctimas del conflicto, habiendo salido del territorio y habiendo luchándosela durísimo por salir del territorio y llegar a una ciudad que lo acoge y donde tiene que sufrir digamos que todas las carencias de alguien que migra y que entra a estudiar a la universidad pública, pues al final tiene pensamientos de derecha, ¿sí? Y entonces, donde comienza a justificar una cantidad de agresiones de grupos al margen de la ley o de grupos de que están dentro de la ley, uno dice, hombre, aquí lo único que hay es que hay que charlarlo, pero hay gente que no lo quiere charlar. Más bien mi pregunta sería es, ¿cómo yo te estoy planteando entender a ese profe? ¿Sí? Porque si bien hay una responsabilidad muy grande en qué se hace en el aula, hay una responsabilidad más grande en cuál es el lugar desde el cual se configuró políticamente ese profesor, previo a esa aula. Y eso es muy importante, muy importante. Yo tengo que intentar escuchar a ese profe. Y es muy complicado, es muy complicado. Hay un autor, yo lo tengo acá, hay un autor que desarrolla un concepto que para mí es nuevo, tengo que reconocerlo, que es la adiaforización. La adiaforización dice que yo no soy capaz de entender el contexto de un sistema social porque yo he sido fragmentado a desarrollarme en un aspecto específico de ese lugar. A ver, no quiero enredarme. La diaforización dice que usted no tiene que entender el contexto, usted simplemente tiene que ser una tuerca en el engranaje social. Y hacer eso es intencionado políticamente. ¿Para qué? Para que le quite la posibilidad de reflexión. Usted simplemente tiene que ser eficiente. Y yo le digo a ese profesor que charlemos, al man no le importa, al man o a la profesora no le va a importar porque él está en función de cumplir su horario de trabajo, entregar lo que tiene que entregar, enseñarle al pelado, ni siquiera enseñarle, calificarle al pelado y salir del colegio. Esa diaforización lo que hace es aislarnos a nosotros de la comprensión. La pregunta que tenemos que hacer es cómo yo entiendo la diaforización en el contexto de ese profesor. Y esto, compañeros y compañeras, nos va a tomar generaciones. Es lo que a mí me llena de esperanza de poder tener esta charla que tengamos esta charla. Que entre más personas nos encontremos pensando en función de cómo construirnos un proyecto político nacional o un proyecto de nación o cómo nos pensamos políticamente las memorias, pues estamos apostándole a un proyecto, ¿sí? Y eso quiere decir que ese profe que se encuentra ya aislado de alguna manera tiene que ser afectado, pero tenemos que camellarlo más, desde el respeto, desde la escucha, desde la ética, desde una ética de la escucha más bien, en donde tengamos la posibilidad de horizontalizar las narrativas, donde no haya una homogenización, donde no haya una forma en que el poder se imponga. Escuchar la diversidad creo que es el gran reto que tenemos ahí, César. Creo que sí. Y dos cosas sobre eso. Una, la importancia de problematizar eso en la formación docente, porque cada vez menos en las licenciaturas, en las facultades de educación, tenemos posibilidades de que los mismos estudiantes narren cómo se sienten, narren esto que tiene que ver con su vida, ¿no? Y lo tenemos, por ejemplo, en esta clase y en otras clases, particularmente con la licenciatura en sociales. Es menos probable en otras licenciaturas, en donde menos se va a problematizar la relación que se tiene con el conflicto armado, ¿no? Y se siente como que es una memoria lejana. Entonces, también en la formación de docentes es importante este ejercicio que mencionas de la narración docente. Necesitamos que los profesores aprendan a narrarse también, y a narrar su experiencia y a problematizar su experiencia, ¿no? Porque siento que ahí es donde empezamos también a constituir ese espacio de posibilidad de escucha.
Yo no puedo escuchar al otro si yo tampoco me he escuchado en términos de lo que necesito y siento. Y eso no es tan sencillo, ¿no? Las historias de vida de maestros terminan siendo un elemento muy clave. Para la clase de hoy los estudiantes tenían o tienen este texto de diálogo, además del texto de Memorias Vivas, que es el de Ariel Sánchez Mertes, que tiene que ver sobre los saberes de la guerra y la memoria del conocimiento intergeneracional, que tiene que ver con esto que atraviesa el aula de clase. Esas memorias vivas tienen la memoria de las familias, las memorias del barrio, la memoria institucional, la memoria de los pelados y la memoria de los profes. Sí. Que es el desafío que tú estás planteando allí. Cómo poder escuchar toda esa polifonía de memorias en el aula de clases, que además no son las memorias solo del presente, sino que son las memorias que se han compartido de generación en generación sobre lo que se entiende sobre paz y conflicto armado, ¿no? Ahí está la problematización central, y por eso también la provocación de tu charla el día de hoy. ¿Alguien más iba por aquí a preguntar algo? Mientras alguien más nos genera más charla, me hace pensar, profe, en un actual candidato a la vicepresidencia que nos dijo que la educación tiene que estar en función de cómo trabajamos. Esa educación para el trabajo, esa educación para el llegar a fin de mes, para ver cómo me pago yo el sueldo. Cómo me pago yo el sueldo, no, sino cómo me pago las cuentas, si ese sueldo me alcanza o no. Y ese tipo de cosas lo que nos saca a nosotros es de la comprensión de que el acto de estudiar o de formarse no solo debe estar atravesado por esa necesidad, que es vital por supuesto, pero en donde pregunte sobre cómo colectivizamos algún proyecto de nación, o cómo ese acto de ir a la universidad está constituyendo la consolidación de un proyecto de un proyecto de vida, ¿sí? Sí, si mi proyecto de vida es ganar billete, pues estudiar no es, y yo lo he dicho en clase. Si usted en la vida quiere tener billete, ya está más que comprobado, y desde los 80 se comprobó acá en Colombia que no es estudiando. Si usted estudia es porque está persiguiendo unas cosas además de tener billete, ¿sí? Y esa pregunta hay que plantearla sobre todo en una época en donde siento yo estamos asistiendo a una crisis del acto educativo, en donde no se encuentran las respuestas que busca una juventud en la escuela o en la universidad. Pero eso también es hilo larguísimo de otro tema. No sé si alguien más quiera preguntarnos cosas, profe. Sí, por aquí viene. Vale. Bueno, buenos días. Me presento, me llamo Nicolás Vaquero, estoy aquí con el curso con el profesor, y pues una pregunta que quizás me surge en relación a lo que se estaba hablando y a la experiencia que usted nos comentaba en cuanto al trabajo en aula, es cómo se genera desde pues, su experiencia estos espacios de protección a esos diálogos, discursos, historias manifestadas dentro del ejercicio mismo de la investigación en base a esto. Y pues principalmente, como lo estaba mencionando ahora un compañero, una compañera, no recuerdo bien, en cuanto un compañero presenta o un estudiante presenta una postura de derecha, radical o cercana a un grupo armado. Entonces, ¿cómo generamos ciertas garantías a ese discurso que el estudiante quiera expresar y pues que también es necesario para reconocer esa diversidad en cuanto al diálogo de paz? Gracias. Yo ahí pienso es en los círculos de palabra. Es tan sencillo como que los círculos de palabra, cuando se practican constantemente, generan en los estudiantes unas dinámicas bien importantes. Le voy a contar, sin ir muy lejos, nosotros tenemos 3 reglas en los círculos de palabra. La primera regla, en el círculo de la palabra se puede hablar de cualquier cosa siempre que eso no dañe a nadie, ¿sí? La segunda regla en el círculo de palabra es que la persona que habla, más bien, cualquier persona puede hablar. Cualquier persona puede hablar porque la opinión de las personas para todos es igual de importante. Y tercera, debe haber una ética de la escucha, ¿sí? La ética de la escucha no es simplemente que yo me quede callado y escuche al otro que está hablando o que deje que el otro hable, sino que en la ética de la escucha yo estoy reconociendo a la otra persona como una persona no solo que tiene derechos,
sino una persona que tiene un valor en mi propia vida porque me está interpelando y porque su narración es tan importante como para que yo la deba tener en cuenta. Y eso me va a permitir, por ejemplo, cosas como la triple mímesis que hablábamos anteriormente con Paul Ricoeur. Y eso me lleva a recordar un día estaba en curso de primaria donde un niño en un círculo de la palabra quiso alzar la mano y contó una cosa tan sencilla como "se murió mi perro". Y a partir de ese niño que contó "se murió mi perro", nació un proyecto de crianza de hámster. O sea, era como, ya como eso se convierte en una excusa pedagógica, pero como eso también se convierte en un lugar de reflexión, de hospitalidad, de alteridad. Es decir, hay que llevarnos al diálogo tantas veces como sea posible hasta que entendamos que ese momento es un lugar seguro desde el cual yo me puedo encontrar con el otro. No sé si te ayudé, Nicolás. Sí, profe. Está. Vale, gracias por la pregunta. Bueno, pues César, agradecerte mucho tu espacio, tu saber compartido. Creo que parte de los desafíos que tiene el maestro en formación es saber que sí es posible construir experiencias educativas y pedagógicas de paz en el aula, ¿no? Y un poco también hacemos este diálogo de experiencias para situarlo, ¿no? Cuando muchos y muchas están haciendo la práctica en los contextos educativos se encuentran con barreras como la de un rector de un colegio, cuyo nombre no quiero acordarme, que mencionaba que para qué trabajar la paz, precisamente en la línea del candidato a vicepresidente que mencionabas hace un momento. Nos decía, aquí lo que los estudiantes necesitan es saber a emprender y trabajar, es lo único que necesitan, ¿no? Aquí no necesitamos hablar ni del dolor, ni del sufrimiento, ni de la guerra, ni del trauma, ni de las fracturas que tenemos como país, que eso no da plata, ¿sí? Necesitamos esos elementos que dé plata, ¿no? Y creo que esa problematización ética, ¿no?, que es la que erosiona el sentido del acto educativo que mencionabas ahora, creo que es el gran reto que tenemos en la formación como maestros y como maestras, y más como maestros y maestras de ciencias sociales, ¿no?, que es volver a dotar de sentido el acto educativo y de un sentido político y ético que nos permita imaginar otros mundos posibles, ¿sí? Otros mundos donde efectivamente la diferencia no sea la excusa para eliminar al otro, ¿no? Y que precisamente bajo la excusa de que eres amarillo, azul, rojo, verde, morado, ¿no?, se justifique el eliminarte y acabar con tu familia o acabar con tus seres queridos, ¿no? Creo que el sentido del acto educativo es recobrar el sentido de la vida misma como valor fundamental y que nada puede estar por encima de la vida, como lo decía nuestro querido Jaime Garzón en la traducción de la Constitución Política de Colombia. Creo que ese es uno de los puntos centrales. Entonces, César, agradecerte mucho el espacio. Creo que quedan varias cosas sobre la mesa. Imagino que aquí los chicos y chicas y quienes nos siguen en redes también quedan con muchas provocaciones. También a conocer tu experiencia, que es muy significativa, seguirte por las redes. Te sugerimos ahí actualizar el QR porque no nos dejó conectar el QR. No, déjenme, y antes de que me despida, les voy a compartir entonces por el chat, no sé si su merced quiera, les comparto las redes sociales. Porfa. Y para que sigamos encontrándonos, hagamos camello, construyamos escenarios, llevemos a nuestros chicos, permitamos que hablemos, charlemos, parchemos, es que eso es de lo que se trata. Y aquí les envío un canal, en el YouTube, en realidad tengo 3 videos, y en el Facebook es un repositorio de memorias barriales, ese sí existe como desde el 2019, para que lo miren, cualquier cosa, pues ahí nos podemos conectar y bueno, aquí dispuesto a seguir haciendo cosas para cuando me invite, profe. Y de nuevo los invito a lo que se va a realizar en el mes de septiembre para la Semana de las Memorias aquí en Bogotá.
Profe, muchísimas gracias. Faltó también hablar del Observatorio de Educación y Memoria, el Observatorio Latinoamericano. Y ese es otro trabajo arduo que estamos haciendo con un grupo de compañeros de otros países. Pero bueno, eso quiere decir que tenemos que encontrarnos más veces. Profe, muchísimas gracias por la invitación. A ti, profe, muchas gracias. Y bueno, gracias a quienes fueron en la audiencia también. Me despido, profe, y gracias a todos compañeros y compañeras por su atención. Chao, profe, y hasta luego.